A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy me inspiré en una historia que leí sobre las águilas. Más adelante sabrán por qué. Pero para comenzar el devocional de hoy, te hago esta pregunta. ¿Sabes diferenciar lo carnal de lo espiritual? Te cuento que aunque no conozcas a Dios, el Señor igual te conoce. No sé si ya tienes una relación con Dios, si lo acabas de conocer, qué tiempo llevas en su camino, o si tal vez ni siquiera lo conoces. Por eso te hago la próxima pregunta. Si ya sabes diferenciar entre lo carnal de lo espiritual, ¿estás peleando la guerra que vale la pena pelear? ¿O estás cansado o cansada de pelear y no obtener victoria? Créeme, el enemigo de todos nosotros, el diablo, le encanta que peleemos en su territorio, porque así nosotros podemos perder. O aún peor, que ni siquiera sepas que hay una guerra. En Cuba hay un refrán que dice, guerra avisada no mata soldados. Y es porque cuando las personas se preparan para la guerra o saben que hay una guerra, se preparan, usan todas las armas. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo nos advierte que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dándonos a entender que su guerra no es con una persona, no es con su esposa, no es con su esposo, no es contra su jefe, no es con sus hijos, ni contra sus hermanos en la iglesia, no es contra su vecino, no es contra su suegra. La lucha tampoco es contra aquella persona que te da las espaldas, o la que habla de ti, o la que te apuñalea por atrás. Tampoco es con aquel que te hizo daño. En fin, la lucha es contra huestes espirituales de maldad. Y no cualquier hueste, sino que son principados, gobernadores de las tinieblas. No es cualquier espíritu. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que el enemigo puede tomar a cualquiera para hacerte la guerra. En la Biblia hay una historia de Jesús que se encuentra en Mateo 16, de 21 al 23, y dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús aquí les estaba hablando a sus discípulos de su muerte y de su resurrección al tercer día. Y dice en versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Ustedes creen que esto que hizo Pedro está mal? No parece mal, ¿verdad? Si tú amas a alguien y sabes que va a padecer, tú no quieres que la persona padezca. Los discípulos amaban a Jesús. Es más, Pedro, si te lees unos versículos antes, él le había dicho a Jesús que era el Cristo. Y Jesús le había dicho que eso le había sido revelado por el Padre y que sobre él edificaría su roca. O sea, un hombre que le habían acabado de revelar la identidad de Cristo. Que se le había dado autoridad. Que además Jesús le había dicho que él construiría una iglesia sobre él. Porque era un hombre de fundamento. Un hombre de conocimiento, un hombre de revelación. Tú pensarías que todo estaba bien, ¿verdad? Pero miren cuál fue la respuesta de Jesús en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Estas palabras de Jesús tienen mucha profundidad. Por eso las quiero analizar un poquito más profundo. Aparentemente Pedro se está preocupando por Jesús. Pero Jesús, que es Dios, sabía qué había detrás de todas esas palabras. Él sabía que a través de Pedro, Satanás quería entorpecer los planes del Padre y usar a Pedro para pararlo. Jesús sabía que él tenía que morir para que todos nosotros, o sea, tú que me escuchas y yo también, tuviéramos una oportunidad de vida. Jesús sabía que así como el enemigo lo había tentado en el desierto en sus momentos más débiles, ahora también estaba usando a Pedro para hablarle en el oído
y para que lo tentara de nuevo. Porque te imaginas que tú supieras que tú vas a estar sacrificado. ¿Te imaginas que tú supieras que tú vas a morir tan horriblemente una muerte como Jesús? ¿Te imaginas el miedo, la preocupación? ¿Cómo estarías tú en ese momento? Vulnerable. Satanás, que es astuto, usó a Pedro para hablarle a Jesús. Y según Jesús, ¿en qué falló Pedro? Y lo dice ahí en el versículo 23, en tener la vista en las cosas terrenales. Satanás quería entorpecer para frenar la salvación de todos nosotros con una sencilla persuasión a través de alguien amado y no cualquier persona, como les expliqué ahorita mismo. Entonces, si Satanás es astuto, tentó a Jesús siendo Jesús, usó a uno de sus discípulos, y no cualquier discípulo, sino a Pedro, para entrar en sus pensamientos, ¿por qué usted piensa que Satanás no lo podría hacer con usted o conmigo? Ahora te pregunto de nuevo, ¿sabes tú diferenciar algo así? ¿Te ha pasado llegar de pronto a un lugar y conocer que la atmósfera no está bien? Que todos pueden mostrar caras alegres, pero tú en el espíritu sientes que la cosa está mal. ¿Te ha pasado alguna vez que de pronto sientes, no sé, como una cosa en el estómago y tú sabes que es como algo en alerta? Y al principio, tal vez las primeras veces que te pasa no te vas a dar cuenta, pero luego te empiezas a dar cuenta que el Señor te está hablando de diferentes maneras. Es más, hay veces que te da como cierto feeling, como a mí en una ocasión, por ejemplo, me salvó de haber sido violada. Y le doy gracias a Dios que hice caso a aquella vocecita y aquel estómago que se me quería salir. Digo que se me quería salir porque parece también que tenía el corazón en el estómago y no donde lo tengo puesto. Y en aquel tiempo no conocía de Dios. Yo pensé que era un sexto sentido, como alguien me explicó una vez. Luego entendí que el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos alerta, el Espíritu Santo está pendiente de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que escucharlo. ¿Están alertas tus oídos para escuchar la voz de Dios? ¿Sabes tú diferenciar cuando te habla Dios? Porque créeme, el enemigo sabe cuando eres una persona que tiene cierta sensibilidad y te va a tratar también de engañar. Pero ¿cómo tú sabes diferenciar de una voz a la otra? Fácil, a través de la palabra. Dios no te va a decir algo que contradiga su palabra. Cuando Jesús se despedía de sus discípulos, Él les dijo a los discípulos, alégrense de que yo me vaya, porque les voy a mandar un espíritu que va a ser el Espíritu Santo, el Consolador, que no solamente los iba a guiar, que iba a intervenir por nosotros. Dice que también en Él íbamos a hacer grandes cosas y que cosas mayores aún haríamos, porque Él, el Señor Jesús, iría al Padre. El enemigo, déjame decirte, también conoce las Escrituras y posiblemente mejor que tú y que yo. Y por ahí hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y él a veces no conoce todos los planes que Dios tiene para tu vida o para la mía, pero él sí sabe. Te ha analizado por bastante tiempo. Has visto en qué pecas, en qué caes, a qué le tienes miedo. Y es ahí donde te va a querer atacar. Y hay veces eso que te parece simplemente como un pequeño pensamiento que te viene a la mente, tienes que analizarlo, tienes que pasarlo por el filtro. ¿Es Dios que te está hablando o es Satanás que te está hablando? ¿Te ha pasado alguna vez estar en un hospital y que estás esperando los resultados, no sé, de algo de pronto, de un cáncer? ¿O tienes una persona en una terapia intensiva o un hijo o una hija con una enfermedad rara? Hay voces que te dicen, no se va a salvar, no se va a salir de ahí, se va a morir de esta. ¿Esas tú crees que sean las voces de Dios? ¿Tú crees que Dios venga para asustarte? No sé si eres mujer o si alguna vez has estado embarazada, pero te cuento que cuando fue la primera vez que salí embarazada, era primeriza, yo le tengo terror a todo lo que tiene que ver con sangre. Es más, esa es mi lucha diaria. Y yo sé que el enemigo la conoce, pero mi Dios también sabe y me ha dado fortaleza. Y recuerdo cuando al principio le decía a todo el mundo, ay, estoy embarazada, muy contenta. Ahí venían una pila de personas a darme lo peor de lo peor de lo peor. Y había veces que yo me daba pena cambiarles la conversación, pero
Muy sutilmente les cambiaba la conversación, pero habían algunas veces que eran espíritus obstinados que me querían hacer el cuento desde que se le abrió la herida hasta que se le infectó. Y la verdad que en cierta ocasión alguien me hizo un cuento tan detallado que parecía que lo estaba mirando en tercera dimensión y me dio fatiga. Desde ahí entendí algo, que hay cosas que no debemos escuchar. Hay cosas que cuando alguien te quiere hacer un cuento más allá de lo que tú quieres saber, óralo. Y ahora no me da pena. A veces paro a las personas porque a Satanás no se le da entrada. Y él puede usar a cualquiera. Aprendí en mi debilidad que Dios se fortalece en todo lo que soy débil. Es más, aprendí que de mis mayores temores estaba mi fortaleza. Por eso te digo hoy, ¿en qué área eres débil? Porque el enemigo te ataca. ¿Por qué el enemigo te ataca tanto ahí? ¿Por qué tanto ese punto? A veces ahí donde eres más débil está tu fortaleza. Él no va a tratar de quitarte cualquier cosa, él va a tratar de quitarte lo que Dios dice que usará en su contra. Así que si hasta ahora no conoces los puntos fuertes tuyos, analízate y ponle atención a tus debilidades. Así como en el campo de batalla, un campo de batalla humano, el enemigo siempre va a disparar a aquel que le dispara más fuerte. Por ejemplo, si hay un combate, ¿a quién le van a tratar de disparar primero? A la artillería pesada, ¿cierto? Si hay un tanque de guerra, van a tratar de derribar ese tanque de guerra. Primero que a un soldado. ¿Por qué? Porque dispara más fuerte. Y así mismo es en el área espiritual, que trata de atacar al enemigo de tu vida. ¿Qué armas tienes tú contra Satanás? Él siempre trata de debilitar y distorsionar. Y así como el águila, que es lo que me inspiró para este devocional. El águila hace algo maravilloso. El águila siempre se faja con la serpiente, pero no en la tierra. No pelee la batalla incorrecta. No pelee si está cansado. Es más, recupere la fuerza, dice Señor. Cuando estemos, venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Y por qué el Señor dice eso? Porque cuando estamos cansados, peleamos las peleas que no valen la pena. De pronto te fajas con alguien en la familia. De pronto cualquier cosita que te dice estás más susceptible. Entonces, pelea la buena batalla. ¿Sabías que las águilas se pueden comer las serpientes y algunas incluso hasta la serpiente cascabel, que es una de las serpientes más peligrosas que hay? Esta serpiente cascabel a veces trata de enrollarle las patas al águila y por supuesto de morderla. Si la muerde y el águila es novata, pues el águila pierde la vida. Así mismo hace Satanás. Nos trata de envolver, nos trata de sofocar en la tierra y por último te trata de morder para matarte. Entonces debemos aprender como las águilas. Ellas levantan sus alas, vuelan alto, se llevan las serpientes entre las patas, porque cuando están ahí arriba en lo alto, la serpiente no las puede picar. Y luego que suben, dejan lanzar la serpiente contra la roca hasta matarlas. Así también podemos hacer nosotros. Cuando el enemigo te trata de atacar, súbela. No te fajes con tu esposo, no te fajes con tus hijos. Súbela en una oración al Padre. Y allí, dile, Padre, esto es lo que me está pasando. Esta es mi serpiente. Háblale al Padre todo lo que te duele, todo lo que te pasa. Eleva esa oración allá arriba, en el aire, y déjala caer la serpiente contra la roca que es Jesús. ¿Qué ataca mucho Satanás? Los ministerios. Él ataca todo lo que le hace al frente. Ataca a las personas en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos paradas en el campo de batalla. Ataca a los matrimonios. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él formará una sola carne. Y cuando atacan a los matrimonios, atacan también a los hijos. Y el daño se hace mayor. Es dividir. Recuerda, Él vino para matar, robar y destruir.
Entonces, ¿por qué nos desgastamos en lo terrenal? Porque es lo que conocemos. Es lo que muchos creen en Dios, pero a veces piensan que el diablo pues no los va a tocar. Otros minimizan su poder. Otros creen que solamente con decirte te reprendo se acabó la historia. Otros ni siquiera saben que el diablo existe. En el Salmo 143:10, el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. ¿Qué significa que el buen espíritu te guíe? Si el Espíritu Santo es quien te guía, Él no te va a dejar meterte en problemas. Él te va a saber diferenciar entre lo espiritual y lo carnal. Dice en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Mira lo que dice en 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ya sabes, en la carne no hay discernimiento, pero en el espíritu sí. Que la guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad. Entonces fue por esto que me inspiré en las águilas. Y así como la serpiente cascabel, que quiere venir a matarnos, así es el enemigo. Pero mira lo que dice la palabra en Corintios 10, del 4 al 7. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si peleamos con algo que no es carnal, tenemos que tener armas que no son carnales. Entonces tenemos una milicia que no son carnales, que son poderosas en Dios, para derrubar toda fortaleza que el enemigo haga en contra de nosotros o en contra de nuestra familia. Entonces, cuando tengamos una guerra, hagámosla correctamente. Hagámosla contra el enemigo correcto que tenemos, que es Satanás. En oración, en ayuno, pidiéndole a Dios sabiduría, orando de rodillas, dándole acción de gracias, cantando. Todas esas son las armas que el Señor nos ha dado para vencer la batalla. Voy a hacer varios devocionales y créanme, he tenido muchas guerras espirituales, pero poco a poco el Señor me está preparando para algo. Y me doy cuenta que ahí donde estaba mi debilidad, también está mi fortaleza. Así que te digo hoy, no prestes atención a la serpiente cuando te quiera envolver en la tierra. Elévala hacia el cielo como hacen las águilas. Y allí vence la batalla en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que te cuida, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor te ponga sobre tu cabeza la sangre del Cordero que derramó por ti, que cada batalla que pelees, que sea ganada, que ya sea la batalla que pelees, ya sea por una enfermedad, por un hijo, por un matrimonio, que el Señor te cuide y que te dé la victoria como a las águilas. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de compartirlo si te gustó. Que Dios te bendiga y que te dé Shalom, la paz de Cristo.